Hola, mi nombre es Juan Herrera y les doy la bienvenida a este nuevo curso de Taller Online. En esta serie de tutoriales vamos a ver los pasos completos para construir íntegramente una ilustración en 3D. La ilustración pertenece a El Hobbit y es cuando Bilbo se encuentra con los trolls cocinando en el medio del bosque. A lo largo de toda la serie de tutoriales, que van a cubrir varias horas, vamos a ver todos los procedimientos creativos, desde el boceto bidimensional, cómo se genera la imagen principal para los fondos. Vamos a ver también los modelados de cada uno de los objetos en 3D que van a aparecer. Con distintas aplicaciones específicas vamos a hacer el diseño del modelado, el diseño de la composición, el diseño de la iluminación de la escena y vamos a ver técnicas de render. En este curso vas a seguir de cerca todos los pasos. Vamos a mostrar qué herramientas se utilizan para la generación de los terrenos, para la generación de la escena en 3D, cómo se construye el terreno, cómo se hace un mapa de elevación. Vamos a ver los pasos de la construcción del personaje desde cero, desde el boceto inicial, los croquis, los estudios, todos los pasos para ir generando la idea que queremos representar en la ilustración. Vamos a ver algunas técnicas de dibujo relacionadas al dibujo académico. Vamos también a ver algunas técnicas de pintura en Photoshop para estudiar los colores y las pieles de los trolls. Vamos a ver también algunas técnicas puntuales de iluminación en 3D que nos van a llevar a darle el realismo que queremos a la imagen. Vas a ver el modelado completo de la figura desde la malla base hasta que la figura esté terminada. Cómo se le van a dar las facciones, cómo se le van a dar las distintas texturas, cómo vamos a lograr el realismo en la figura partiendo desde cero y avanzando paso a paso hacia el resultado final. Te invitamos entonces a que vayas siguiendo la serie de tutoriales de Taller Online para crear una ilustración digital en 3D. Bien, voy a comenzar con este boceto. Ya estoy armando un boceto donde puse algunos árboles, muy simple, un piso, y voy a comenzar a hacer con un pincel, con un poco de textura, los árboles más importantes. Los árboles de atrás están hechos directamente con pinceles para follaje. Puse un plano gris detrás de los árboles para poder ver bien la transparencia. Esto es bastante útil, poder ver la transparencia, porque esta va a ser una escena nocturna y como tal va a fundirse hacia negro, hacia la distancia, en la oscuridad. Se van a ir fundiendo las copas de los árboles y los troncos. Todavía no sé realmente dónde van a estar los trolls. De todas formas, ya fui haciendo una idea general en lápiz. Siempre recomiendo que se bocete mucho antes de trabajar la imagen, ¿no? Hacer los bocetos en un principio en lápiz es muy útil. Luego, en otro momento, se puede pasar a una imagen digital, como esta que estoy haciendo acá en Photoshop. Y cuanto más trabajada esté la idea, mejor. La forma de hacerlo es justamente el boceto, es el croquis, es esta manera rápida en la cual nosotros vamos a
ver las generalidades, ver un poco la composición, cómo se va a dar el relato, debido a que luego en el 3D los objetos ya son más pesados, a veces armar una escena no es tan sencillo ni tan rápido, así que todo lo que el boceto nos pueda resolver y ya sepamos más o menos cuáles van a ser las condiciones de iluminación, nos vamos a tener una idea también de dónde van a estar los objetos, cuántos van a ser los objetos que tenemos, todo eso nos lo va a ayudar el boceto. Otra de las cosas que destaco es el hecho de que estoy trabajando un boceto en una resolución media, no es una hoja muy grande, pero lo importante es que lo pongo en chiquito en la pantalla. Me gusta ver el boceto de lejos, ¿no? Ver la generalidad. No estoy preocupado por cada ramita. Ninguna de estas ramitas va a quedar, es solamente un croquis, ¿no? Los árboles van a estar hechos en 3D, toda la ilustración va a estar hecha en 3D. Así es que podemos ver cómo estas ramitas no nos interesa realmente cuál es su forma, sino dónde van a estar, cómo van a ser estos árboles, si van a ser con muchas ramas, con pocas, si van a estar pelados. Esa es la idea. Entonces, tener una visión de lejos, ¿no? Ver el boceto en chiquito también nos hace preocuparnos más por la composición, por la estructura que tiene la imagen. Bien, acá estoy haciendo el árbol. Esta es la capa de los árboles. Le voy a dar un poco de transparencia. Voy a poner simplemente algunos números como nombres 1 y 2 nada más, porque con esto lo que voy a lograr es empezar a diferenciar lo que van a ser las capas más adelante para tener una idea de las profundidades, ¿no? El hecho de trabajar con muchas capas en Photoshop a mí me va a ayudar a luego visualizar la composición de dónde van a ir los árboles, cuáles van a ser sus distancias, ¿no? Simplemente prendiendo y apagando las capas voy a poder ir avanzando y retrocediendo en la distancia en el boceto. Entonces a la hora de componer el 3D a mí me va a servir saber cuáles son los árboles que están más lejos, cuáles son los que están más cerca, ¿no? Y siempre que hacemos un boceto en Photoshop tenemos que aprovechar esta ventaja de trabajar con muchas capas para que podamos luego desarmar, desandar la imagen y ver las distintas profundidades que va a tener el dibujo. Bien, voy a achicar un poquito el pincel y acá comienzo con otro árbol. Este tutorial va a tener varias partes y aún así para no hacerlo tan extenso porque vamos a seguir en el tutorial todo el procedimiento creativo desde el boceto hasta el render final y la postproducción de la imagen. Entonces va a suceder esto de que de a momentos va a avanzar la imagen, pero teniendo en cuenta de que se van a estar usando siempre las mismas herramientas, siempre los procesos creativos, los mismos procesos, ¿no? Para no aburrirlos con todo el dibujo, pero o el modelado, ¿no? A veces el modelado de las mallas es un trabajo que lleva mucho tiempo. Ya vamos a ver cuando se modele en la parte siguiente, se empieza a modelar el troll. Bueno, lleva su tiempo y su dedicación, así que lo que voy a hacer es mostrar cómo se usan las herramientas, cuáles son los procedimientos
y avanzar cada tanto sobre la imagen. Ahora tengo estos pinceles con follaje, como se puede ver ahí en la paleta de pinceles. Son unos pinceles que tienen hojitas. Como no estoy intentando hacer una ilustración realista y es solamente un boceto, me vienen bien, ¿no? Es agregar un poco de follaje acá y allá. Le voy dando distintos tamaños, de manera de que me genere una idea de cómo va a ser esta imagen, ¿no? Va a ser un cielo azul, frío, estrellado. Va a estar muy cubierto por los árboles, ¿no? La escena recuerda eso de que estaban en la espesura de un bosque, así que va a ser un lugar bastante cerrado, ¿no? En la espesura del bosque nosotros sabemos que en la parte baja tenemos un montón de columnas que vienen a ser los árboles. Um, en, en los bosques, a diferencia de en la selva, no suele haber tanta vegetación en el piso, ¿no? Los bosques, al ser muy cerrados, impiden también el paso de la luz, así que seguramente en el piso vamos a poner algunas hojitas, un poco de pasto, ¿no? Estamos llegando a un claro del bosque, por eso no tenemos árboles en el medio, ¿no? Recordamos que de pronto van a ver que aparecen estos trolls que están cocinando. Y vamos a tener una especie de techo de hojas, que es lo que estoy armando ahora con este pincel, que me facilita bastante el trabajo, ¿no? Y que en la generalidad después de la imagen se van a ver prácticamente como manchitas oscuras a contraluz, ¿no? Con respecto al cielo, que le vamos a dar una impronta bastante luminosa para hacer aún un cielo nocturno. Queremos que la imagen tenga fuerza, así es que va a ser un cielo bastante luminoso. Termino de hacer un poco las frondas de los árboles y acá voy a poner entonces el layer de background. No, tengo una imagen de un cielo estrellado. Le vamos a dar, ahora voy a ocultar la capa de gris y le vamos a dar el color con los niveles a los árboles, que tienen que estar un poco más oscuros, como decía, como manchas de valores bajos en el cielo. Voy a probar a ver cómo me resulta cambiar de lado, girar el background y vamos a ver distintas opciones. Lo voy a mover un poco. Acá voy a poner la luna que pase justo entre este espacio que dejé entre los árboles. Voy a posicionar bien ahí. A ver, voy a quitar un poco el layer de background. Y ahora voy a poner un efecto como de haze. Lo que estoy haciendo es trabajando en los canales con la herramienta de gradiente. Simplemente estoy haciendo un gradiente de blanco y negro en los canales con una pequeña inclinación. Lo voy a tomar ahora como selección y voy a venir a los layers y dentro de los layers vamos a hacer un layer adelante de los que componen el fondo y voy a llenar con un color celeste o turquesa más o menos alto para hacer una luminosidad, ahí está, una luminosidad de la distancia, un efecto como de haze, como decía, y ahí está bien, esto me gusta, tiene una linda iluminación. Vamos a pasar
al modelado de los árboles. Para eso voy a usar SpeedTree Modeler Cinema, que es una aplicación que modela exclusivamente árboles. Voy a abrir un árbol de muestra, un sample. Vamos a buscar acá la aplicación. Venimos a SpeedTree Modeler Cinema, la carpeta Samples, Threes, y voy a elegir este, Broadleaf, y vamos a hacer la diferencia entre Low Poly y High Poly. Esta es la versión de Low Poly, ¿no? Si lo giramos se ve bien. Y vamos a ver algunas de las propiedades que tiene, ¿no? La geometría está hecha por triángulos, como podemos ver. Las subdivisiones también son triángulos. Level of Detail, le podemos agregar el nivel de detalle. Lo vamos a quitar, vemos que hay poca variación visible. Leaf Collision, aparecen un poco más de hojas cuando le quitamos Leaf Collision. Cuando lo activamos tiene algunos cúmulos menos. Pero ahora vamos a ver bien a qué se debe esto. Acá vamos a ponerlo a pantalla completa. Y la aplicación tiene varias funciones, ¿no? La aplicación para generar los árboles respeta la gravedad. También le puede agregar viento. Puede exportar el objeto animado, lo cual es muy interesante. En el mismo modelo, ¿no? Que se incluya la animación. Y tenemos algunas herramientas de modelados propias, ¿no? De los árboles. Acá está lo que apuntábamos, entonces vemos que las hojas están construidas por clips, ¿no? Son planos con clips recortados. Por eso esta es la versión low poly. Son polígonos con clips, o sea, los cúmulos de hojas no son volumétricos, sino que son clips que están recortados de las hojas con alfas. Bien, ahí le agregué Ambient Occlusion, que para estar hecho con clips se ve bastante bien. Acá estoy prendiendo el ventilador, ¿no? La simulación de vientos es muy buena. El viento tiene muchos parámetros, se puede controlar no solo la dirección y la intensidad, sino los picos de fluctuación, cuáles son los máximos y los mínimos, la altura del viento, ¿no? Para árboles más altos. Y desde acá voy a controlar estas cuestiones, y lo importante es que se puede exportar el objeto en movimiento, o sea, los distintos frames del objeto, para hacer los renders en otras aplicaciones.
Los objetos son bastante pesados, sobre todo cuando están en high poly. En low poly se pueden poner bastantes objetos distintos en una misma escena, pero en high poly hay que recurrir a las instancias porque los objetos en sí son bastante pesados. Podemos modificar también la iluminación. Tenemos el color de la luz propiamente dicho, el color del ambiente y el especular. Ahí le estoy dando una luz cálida con un ambiente celeste, la típica luz de sol. Y ahora voy a buscar acá un poco la forma del árbol que yo quiero. Podemos hacer que el tronco sea más alto o más bajo. Fíjense cómo las raíces se van adaptando de forma automática a las piedras, ¿no? Esto es realmente muy bueno, ahorra mucho tiempo de modelado. Siempre después en el modelador podemos modificarlas, pero la verdad que el resultado es muy bueno, como las raíces se enganchan con las piedras. Bien, estoy probando acá algunas condiciones. Ahora le voy a dar la luz nocturna que voy a necesitar para mi ilustración. Vamos a poner una luz cian, un ambiente azul y algunos reflejos bien azules. No, entonces ahora los verdes van a estar en la gama de los azulados. Ahí se ve bien. El tronco, ¿no? Verdoso azulado con una luz nocturna. Y vamos a exportar la malla. Venimos a File, Export Mesh. Vamos a buscar el lugar donde exportar. Acá voy a hacer una carpeta. Prueba 2. Vamos a poner. Y vamos a exportar la malla en formato wavefront.object, que es uno de los formatos de intercambio más comunes. Tiene bastantes opciones, como podemos ver. No es una exportación automática, sino que tiene un montón de opciones. Vamos a dejar todo esto como está, con todas las opciones de base. Ahora vamos a venir al modelador de Lightwave. Acá. Y vamos a importar el .object. Prueba 2, exportó la malla, como se ve con los mapas de V, con todo. Nos pregunta dónde están las filas con las imágenes. Acá tenemos lo que estábamos buscando. Y vamos a linkear entonces todos los mapas, los bitmaps. Acá están los normales de las piedras. Y lo vamos a linkear al objeto. Y una vez linkeado lo vamos a grabar en formato Lightweight Object. Bien, acá tenemos el resultado entonces del low poly y vemos
Claramente, ¿qué es lo que sucede? No se exportan los alfas del clip. El mapa de clip, recordamos que es el mapa de recorte, es lo que va a recortar el sobrante, el verde claro de los polígonos, y nos va a dejar a la vista el verde con la textura de las hojas. Entonces, hacer esto manualmente sería realmente muy tedioso. Armar el clip para cada uno de los polígonos que hacen el follaje, ¿sí? Así es que vamos a pasar a la versión High Poly. Y quería mostrar esto porque, bueno, uno piensa que está exportando una malla low poly retopologizada, y no son mallas retopologizadas, sino que son mallas que tienen este truquito, un truquito muy clásico en el 3D, ¿no? Para bajar la resolución de los objetos que sobre todo aparecen en los laterales, por ejemplo, de un videojuego, para personajes de fondo, ¿no? Que son simplemente un polígono con un recorte, un clip, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces, ¿no? Como por ejemplo un enrejado donde la reja es simplemente un solo polígono con el clip y la textura del hierro. Entonces, bueno, claro, como son hojas, es difícil retopologizar y hacer que las hojas realmente sean hojas de un solo polígono. Ahora lo que estoy haciendo es exportando la malla High Poly. La vamos a importar en el modeler. Ahí está cargando y abajo vemos una barra de estado. Ahora, evidentemente, la densidad de polígonos es muy distinta, ¿no? Lo que tarda en cargar un objeto en low poly a un objeto en alta resolución. Entonces acá tenemos la malla en high poly y vamos a hacer el attach de los bitmaps como corresponde para luego exportar nuestro objeto en formato Lightweight Object. Vamos a cargar los normales. Los normales son una especie de bump map, pero en 3 dimensiones. El bump sería solamente una variación sobre las elevaciones de la textura, y los normales serían una variación sobre una elevación pero tridimensional, o sea que tendría los laterales de esas elevaciones, ¿no? No deja de ser un efecto que aplicamos sobre una textura que es lisa, pero tiene otra calidad distinta al bump, que es más para hacer rugosidades y efectos menores. Bien, ahora está cargado el objeto ya con los mapas asignados y vemos la diferencia enorme que tiene de calidad y de resolución con el otro. No tenemos un punto medio, tenemos estas versiones low poly que tienen el sistema de los clips, o estas versiones high poly donde las hojas son polígonos, y eso nos va a dar, por supuesto, un objeto pesado de mucha resolución. Vemos acá una problemática típica de la importación de Lightwave. Estas superficies, bueno, están bastante bien en la importación, sí. Lo que pasa es que hay algunas que no
que no tienen bien asignados los mapas de UV. A veces el mapa de UV propiamente dicho está asignado, pero la textura que se aplica con ese mapa de UV no. Vemos también que hay algunas speculars demasiado altas. Por ejemplo, acá hay una specular del 100% y un glossiness de 0. Pero bueno, todas esas cosas las vamos a corregir ya viendo el render. Vamos a exportar el objeto como Lightweight Object. Objeto bastante pesado. Y vamos a pasarnos ahora al layout. Vamos a cargar el objeto. Vamos a venir acá a esta versión, ¿no? Broadleaf High Lightweight Object. Y una vez cargado el objeto en el layout, vamos a ver cómo están las texturas. Esto es lo que sucede. Tenemos acá, por ejemplo, un specular demasiado alto. Va, no tanto, pero 33%, pero tiene un glossiness muy bajo. También tienen transparencias, ¿no? No se lee siempre con claridad en la importación de Wavefront. No se leen todos los parámetros de la textura. Las texturas están, pero hay que modificarlas, tocarlas un poco para poder ver bien los objetos, ¿no? Por ejemplo, ahí quité un mapa de transparencia, ¿no? Que es lógico que no iba. Y empiezo a ver ya un poquito de verde en las hojas. Bueno, acá tenemos el specular. Vamos a ver de qué se trata este mapa. Parece ser que es un mapa de normales aplicado al specular. La proyección se la vamos a poner en el mapa UV. Vamos a seleccionar el mapa UV que está reconocido pero no está activado, ¿no? Lo mismo con el color. Vamos a poner la proyección en el mapa UV. Elegimos el mapa UV. Voy a variar acá la specular. Entonces voy a ir ajustando todos los surfaces. De esta manera, controlando el specular, sobre todo en los leaf smoothing, ¿no? Que serían las hojas propiamente dichas. Tenemos leaf smoothing 1 y 2. Voy a quitar, ¿no?, lo que son las texturas de transparencia. Voy a ajustar el brillo de las hojas y les voy a poner un diffuse de 100%, ¿no? Que tengan una reacción alta a las variaciones de la luz. Nosotros sabemos que cuanto más luminosity le ponemos, más independiente es el color de la iluminación, ¿no? Por ejemplo, una luminosidad de un 100% y un diffuse de un 0% daría un objeto que tiene una iluminación propia y que no le afecta de ninguna manera la iluminación externa. Nosotros en este caso queremos lo contrario, ¿no? Ese objeto, por ejemplo, podría ser, si voy a hacer un tubo fluorescente, por ejemplo, le pondría una luminosidad del 100% y un diffuse del 0%, entonces en una escena iluminada el tubo se vería 100% blanco siempre, ¿no? Independientemente de la iluminación.
Así que ahora voy a poner unos diffuse altos del 100%. Necesitamos que estos objetos respondan por completo a la luz, sobre todo porque la luz va a ser de colores, va a ser una luz azulada, nocturna, y no necesitamos ningún brillo ni luminosidad propia en el objeto, ¿no? Acá sigo sacando los mapas de transparencia y voy arreglando todas las texturas. Acá todavía tenemos el especular de 100%, un diffuse, un número bastante raro. Lo vamos a llevar al 100%, el especular también lo vamos a graduar. Estamos trabajando directamente sobre el tronco. Vamos a dejar cierto brillo. Nos interesa que la ilustración tenga una buena visibilidad, no estamos buscando hacer una imagen realista, sino más bien un efecto cinematográfico donde las luces de la noche tengan algún tipo de contraste, golpeen de alguna manera contra los objetos. Bien, y acá a las hojas les voy a dar un bordecito opaco. Esos puntitos blancos que se ven ahora en el Viper son los bordes de las hojas. Las hojas de este árbol son así. Tienen el centro verde y están bordeadas por una línea blanca propio del árbol, así que le voy a dar un poquito de opacidad a los bordes para que no salte tanto este blanco, porque quiero hacer una escena nocturna. Bien, vamos a hacer ahora una pruebita. Tengo acá las opciones de cámara. Tenemos todo ok. Estamos con un preview chiquito. Y vamos a tirar el render. Cargo la geometría, tardó un poquito en cargar la geometría porque la malla tiene una densidad alta. Bien, acá está un resultado muy en baja, en VGA. A ver, vamos a ver bien el modelo. La geometría, como vemos, se tarda un poco en cargar. Un objeto con una cantidad importante de polígonos. Acá se ven bien los polígonos. Y esta es la geometría propiamente dicha. Vamos a verla. Tiene realmente una densidad interesante. Como decía, son geometrías para trabajar con instancias o con clones. Y ahora voy a hacer un render posicionando un poco este árbol. Le voy a dar algún entorno básico como para guiarme. Lo puse en Shaded Solid porque no necesitamos el Viper. El Viper hace un render en background que nos quita procesamiento. Cada cosa que movemos el Viper empieza de nuevo el render. Así que lo voy a quitar. Voy a poner la luz. Con Y roto, con T muevo. Vamos a darle una luz desde acá. De momento esto es muy provisorio. Realmente la imagen final va a ser distinta. Vamos a ver del tema de los encuadres. La composición, ¿no? Ahora lo único que quiero hacer es más o menos ver cómo le va a afectar la luz a este árbol.
y hacer algunos renders de preview para ver cómo quedan las texturas con una iluminación bastante forzada, como la que voy a hacer. Es una iluminación nocturna con mucho azul y celeste, porque me interesa ver hasta dónde van a aparecer los negros, cómo es la densidad del follaje. Voy a poner simplemente un background automático. Vamos a poner un azul en el cenit y un azul muy bajo en el cielo, ¿no? Acá también vamos a bajar, y en los colores de ground vamos a bajar bastante también. Así, bien bajo, no muy saturado. Zenith todavía más bajo. Y lo que acá se llama Sky, que sería como el haze en realidad, lo vamos a poner de esta forma. Ahora voy a buscar un color para esta luz. Por ahí más desaturada. Vamos a ir probando esto. Y voy a agregar otra luz. Voy a probar con un point, un punto. Y voy a poner hacia atrás. Ya está el punto. Esta luz va a ser una luz, el punto, una luz bastante fuerte. Voy a estar emulando la luz de la luna que se veía en mi boceto, que estaba atrás, un poquito corrida hacia la izquierda. Acá ya en el shading se ve bien el árbol, como le está pegando esta luz. La luz grande que puse en un principio la voy a tomar como una luz de ambiente. Y esta va a ser la luz más fuerte. Fíjense cómo las luces no las manejé tanto por la intensidad, sino por el color y el valor, ¿no? Vamos a poner 100% de intensidad. Voy a guardar la escena. Vamos a poner el boceto 3D del bosque. Insisto, es que esto es un boceto. Después, cuando se arme la escena realmente completa con los fondos, los árboles que están atrás y empiece a poner los árboles reales que sigan un poco la idea que tengo en mente, que está plasmada en el boceto. En ese entonces va a haber muchas variaciones, pero en el 3D también hacemos bocetos como en el 2D, y dedicarle apenas unos minutos a hacer un boceto de 5 o 10 minutos, posicionando la luz, poniendo algunos colores, ¿no? Eso ya nos va a dar alguna idea de cómo se van a ir desarrollando las imágenes, ¿no? Acá ya hice un render en Full HD. El árbol se ve bastante bien. Por ahí están un poco luminosas las hojas arriba, por este tema que decíamos de que están bordeadas de blanco. Pero ya lo vamos a ir solucionando. Esta parte de acá. La luz entre las ramas está muy interesante.
Ahora está el árbol solo, entonces recibe sus propias sombras, pero cuando haya más árboles, con las sombras en Ray Trace más el Ambient Occlusion, se va a ver mucho mejor esto seguramente. Ahora voy a hacer algunos clones con la intención de seguir bocetando un poquito más y ver esto que decía un poco la interacción de la luz y la sombra cuando haya algunos árboles más. Vamos a clonar, que es Control C, o directamente desde acá, desde Items Create Clone. Hago un solo clon y lo vamos a acomodar acá cerquita del otro árbol, del árbol original. Bien, ahora voy a hacer varios clones y mientras tanto vamos a aclarar cómo se van a ir dando esta serie de tutoriales, ¿no? Los tutoriales de la escena del troll, de los trolls en realidad, van a ser varias partes y nos vamos a ir moviendo por las distintas partes de este tutorial. El boceto original en Photoshop no está terminado, sino que era un boceto nada más del ambiente para ver cuál iba a ser el clima de las luces, los árboles, un poquito la composición. No es un boceto que esté terminado, el boceto que presenté al principio. Así es que se va a seguir bocetando, se va a seguir avanzando en ese boceto 2D en Photoshop. Esos bocetos se pueden hacer en cualquier material, no es necesario que sean hechos en Photoshop, se pueden hacer en acuarelas, en tintas, ¿no? Depende del material que uno prefiera manejar o con el que se sienta más libre de expresarse. Mismo este boceto de 3D que estoy haciendo se va a volver sobre este boceto, se van a hacer modificaciones, ¿no? Lo que yo quiero es que se vean un poco los procesos creativos, cómo vamos yendo y viniendo en los distintos estadios de la ilustración. Asimismo, en la segunda parte, la próxima parte ya empiezo con el modelado de la figura, armar primero el boceto del dibujo del troll y después las mallas bases, ¿no? Y la estructura principal del troll. Luego, en otra parte vamos a volver, como decía, a esta escena en 3D y se van a ir modificando las cosas. Es interesante esto de que podemos ir gradualmente, quizás que es otra forma de organización, hacer todo terminado, o sea, terminar el boceto, la ilustración en 2D, en Photoshop o en alguna técnica de pintura, terminarla y después empezar como a reproducirla en el 3D. Pero me parece que este proceso creativo de ir gradualmente llevando a la par las distintas instancias de la ilustración a nosotros nos va a permitir primero ir nutriéndonos de la imagen, ir viendo cuáles son los resultados, cómo van a ser las cosas en la imagen y en base a eso nos va a dar una cierta libertad creativa en el cual obviamente armando toda una escena en 3D con las figuras, con los trolls, los árboles y una buena parte del bosque en 3D, a nosotros eso nos va a permitir hacer distintas tomas, ¿no? Distintos renders de puntos de vista, ¿no? Entonces armar todo este entorno tridimensional nos va a dar varias ilustraciones y no una sola como uno por ahí piensa en un principio cuando hace el boceto inicial. Esto es un proceso muy rico en el sentido de que nos nutre, vamos viendo la imagen
el mismo boceto 2D puede cambiar a medida de que uno va viendo los elementos que van apareciendo, los distintos tipos de árboles, cómo queda la iluminación sobre el piso, los tamaños reales de las cosas, ¿no? Cuando uno dibuja o pinta en un boceto 2D tiene una idea y después al ver los tamaños reales de las cosas se modifican los encuadres, ¿no? Ahora estoy cargando acá el background con el boceto y también, insisto, esto es solamente un render de prueba. Le voy a poner el color al ambiente. Después esta iluminación va a ser HDR, se va a hacer en base al boceto y a determinadas pautas de iluminación que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por ahora le voy a poner a dos parámetros muy sencillos: el color del ambiente, un color parecido a los que tenemos ahí en el boceto, y los colores de la luz. Vamos a hacer un render y ver cómo se integra, ¿no? Y esto que decía, en un futuro por ahí se modifique el boceto del background y empiezan a aparecer los elementos, ¿no? Cuando aparezcan los trolls en el boceto, cómo les va a dar la luz en la escena que van a estar, ¿no? Recordamos un poco la ilustración, es cuando Bilbo se encuentra con los trolls, que todavía no es descubierto por ellos y están cocinando y debatiendo. Así que tenemos que tener un punto de vista bajo, ¿no? Por eso el horizonte está bajo, un punto de vista desde la altura de los ojos de Bilbo. Va a haber algunos arbustos adelante que nos van a tapar una parte de la escena, y entre esos arbustos se va a ver este borde del claro donde se van a encontrar los trolls. Así es que se ven bastante bien. Ahí les da la luz de otra manera a los árboles que están atrás. Y ahora voy a poner la luz a la altura de la luna, pero como no es una luz distante, es un punto. Me va a quedar en el medio del bosque y vamos a tener que corregir eso después. No, recordamos que la luz distante es una luz que representa un objeto distante como el Sol o la Luna, de la cual solo importa su ángulo, esté donde esté ubicada físicamente en la escena, pero nos importa el ángulo. Yo acá estoy trabajando con un punto. El punto a mí me resulta mucho más interesante, o sea, marca más la perspectiva de las luces. Después va a haber que ubicar este punto y algunos otros de una manera más interesante, porque bueno, la luna en sí, los árboles, toda esa oclusión que hay de la iluminación que proviene del cielo por las frondas, todo eso va a estar en el escenario HDR. Se va a hacer una imagen en HDR para que reciba la luz de la ilustración propiamente dicha del boceto 2D, y de seguramente el boceto 2D va a ir evolucionando. Como decía, va a ir variando sus contenidos, sus composiciones y todo eso, pero también va a haber un boceto de la iluminación que tiene que ser hecho en 2D para poder cargarse después en el generador de HDR. Eso lo vamos a ver en otra parte de esta ilustración. Bien, ahora lo que voy a hacer es poner una niebla, que no va a funcionar por ahí como una niebla propiamente dicha, sino más bien como un efecto de profundidad. Y va a hacer que los árboles se vayan fundiendo con la oscuridad del fondo.
Entonces, primero voy a darle un color. Vamos a activar el beeper. Y el color que le voy a dar no es negro justamente, sino algún color que, que destaque para ver hasta dónde llega el efecto de esta niebla, ¿no? Si usamos Use Background Color es para los colores planos del background. Yo, como tengo un gradiente, no lo está tomando. Así que si pondría unos colores azules bajos, por ejemplo, no se vería bien. Ahora no hay tantos árboles, están solamente los árboles que están cerca y no tengo todos los árboles que irían allá atrás, ¿no? Así que lo que voy a hacer es marcar un poco las distancias poniendo este color amarillo que me permite ver con claridad el 100% del amarillo. Es donde la niebla estaría funcionando en un 100%. Entonces el amarillo transparente hacia adelante es donde no estaría afectando, o sea, estaría en un 0%, y de esta manera voy a manejar con mucho más precisión las distancias, poniendo estos colores muy distintos en el fondo, en la niebla, para poder reconocer hasta dónde este efecto va a afectar a la imagen, ¿no? Vamos a cambiar ahora a un color más azul bajo y vemos cómo afecta allá atrás al último árbol, ¿no? Vamos a volver a poner el amarillo y probar otro tipo de niebla, otra distancia, ¿no? La curva de la niebla es la que nos va a decir si va a afectar en forma lineal o logarítmica, es decir, si se va a ir hacia atrás el efecto de manera lineal o logarítmica. Ahora voy a poner algunos árboles distribuidos en el medio de manera que pueda ver bien cómo afecta a las distancias, a las distintas distancias, la niebla. Es lógico que los árboles que están más cerca los veamos con mucha más definición y sin ser interferidos por la niebla, y que los que están hacia atrás se vayan fundiendo. Insisto, estamos haciendo un efecto de profundidad, no de niebla propiamente dicho. Que los que están hacia afuera, hacia atrás, se vayan oscureciendo un poco. Ahora vamos a volver al azul para ver cómo afecta esto. Se ve bastante bien. Ahí está el tema de la luz que está en el medio, ¿no? Que está casi centrada ahí en el bosque, que está, bueno, generando esa idea un poco de un claro en el bosque, un lugar donde se abren los árboles y entra un poco más de luz. Bien. Acá modificando un poco los colores del ambiente y de la luz. Ahora ya me pasé a una luz distante y el punto, esta luz que viene a ser la luna, vamos a poner más atrás. Cuando la escena esté totalmente armada va a haber más árboles, va a haber más distancia.
Ahí estamos. Tarda un poco en cargar la geometría. Con la vista de la cámara. Ahora la luz está ahí un poco baja. El punto. Noten que hay una línea que conecta la cámara con la luz, es porque a esa luz le puse que apunte siempre hacia la cámara, así la puedo mover libremente y siempre va a estar la luna enfocando hacia la cámara. Ahora voy a probar con una luz de área o con un domo. La luz principal, la que tengo como luz del ambiente. Acá está. Y vamos a rotarla un poco a este plano de luz. Y ver en el Beeper que es una muy buena herramienta de Lightwave que tiene el Beeper en tiempo real. Amén de que consume procesamiento, pero es muy interesante. En otras aplicaciones, estas funciones son plugins externos. Y acá está integrado directamente al programa. Entonces este tipo de renders no son en una ventana aparte, sino están integrados a los viewports propios de la aplicación. Bien, acá le estoy dando a la luz de área también un color distintivo, porque otra vez quiero ver su alcance. Le puse fall off, o sea, un decaimiento en la distancia, ¿no? Porque voy a iluminar algunas partes con las luces específicas, ¿no? Insisto que esto no es la idea de hacer algo realista, sino que es una ilustración que tiene cierto carácter cinematográfico, entonces va a haber cosas que van a estar iluminadas ex profeso para que se vean, para que tengan buen color. Cambié por un domo. El domo es una luz muy interesante, variándole el ángulo. Puede tener sombras duras o sombras muy blandas. Acá el ángulo está en 90 grados, así que está teniendo unas sombras blandas. Lo que requieren tanto el domo como la luz de área es un render de varios pasos, ¿no? Acá está en un mínimo de 1 y un máximo de 9 pasos. Y es una calidad bastante baja, digamos. Después cuando hagamos los renders finales vamos a ver que los pasos son muchos, ¿no? Hasta 40, 50 pasos, lo cual incrementa mucho el tiempo de render. Pero mientras y tanto nos vamos dando una buena idea de cómo van a quedar las cosas con estos renders rápidos que van a tener mucho ruido, ¿no? Como se ve, hay todo un punteado en los amarillos. Bueno, esta luz amarilla está interesante, llega bien a los árboles del frente y se va perdiendo hacia los árboles de atrás. Así que ahora le vamos a dar un color azul, no muy saturado. También de manera de que, un poquito más de luz, de que se vean los brillos de las hojas, que estos árboles tengan una visión bien nocturna.
me parece que por ahí anda. Esta luz, insisto, está haciendo las veces de un ambiente, una luz ambiente bastante particular. Está en el centro de este claro, más al lado de los árboles de adelante. Y la otra luz, el brillo de la luna, está puesto ahora con una luz distante que está apuntando siempre hacia la cámara, o sea que me voy a poder mover con la cámara y que esa luz me va a seguir. Es un planteo básico interesante de iluminación para esta escena. Me parece que más o menos los colores van a andar por acá. A medida de que vaya avanzando la escena y vamos cargando después los entornos HDR, la luz se va a ir volviendo cada vez más precisa, sobre todo cuando se ponga el terreno y las figuras. Va a haber que hacer unas iluminaciones puntuales, ¿no? Recordemos que están cocinando, o sea que va a haber fuego. Bien, voy a mover ahora un poquito los árboles, buscando cuáles van a ser las distintas posiciones, como para ver el recorrido y saber más o menos por dónde van a andar. Seguramente después va a haber instancias en esta escena y no van a ser solo clones. Y en las instancias va a haber más variaciones. Pero por el momento voy a mover estos clones y ponerlos distribuidos, que no se solapen mucho entre sí, que se pueda ver una idea general de lo que va a ser la iluminación más adelante. Entonces voy a poner acá ordenados en la vista esquemática los árboles más o menos como están en la vista en planta. Esto es muy útil cuando tenemos muchos clones o muchos objetos, ¿no? La vista esquemática nos permite a nosotros visualizar los objetos de una manera muy simple, ver las conexiones que hay entre ellos, ¿no? Y el hecho de poder mover estos rectángulos, ¿no? Estas etiquetas con los nombres de los objetos, poder moverlas y ponerlas en una situación parecida o representativa de la escena, nos hace que luego los podamos encontrar con mucha facilidad, porque si no en un viewport estamos viendo cajas, generalmente cuando se trata de clones o instancias, estamos viendo cajas y del otro lado estamos viendo etiquetas con nombres. Entonces, para poder entender cuáles son esas vistas, nos va a servir mucho ordenarlos de esta forma. Bueno, acá tengo el render del estado de las cosas hasta ahora. Va a haber que bajar, por supuesto, un poco la luz en los árboles. Por ahora están demasiado luminosos, pero es un buen comienzo. Tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con estas luces. Después cuando se le pongan algunas volumetrías a la luz y la oclusión del ambiente y por supuesto algún postprocesamiento en Photoshop, me parece que estos árboles van a quedar muy bien. Me gusta cómo se están viendo los reflejos de la luna sobre las maderas. Me parece que la profundidad de campo está bien, o sea, este efecto de la niebla que va hacia atrás es bastante positivo. Para hacer árboles de primer plano se están viendo bien. Seguramente va a haber algunos más del otro lado y van a variar también las alturas, por ahora son todos muy parecidos, pero como un boceto general de lo que es la iluminación y el armado está muy bien. Para cerrar este tutorial, esta primera parte en realidad de un tutorial de varios pasos, lo que voy a hacer es voy a generar un DEM, un Digital Elevation Map,
para hacer luego el desplazamiento del terreno, ¿no? Entonces, en Photoshop estoy generando una imagen, una resolución de 4000 por 4000 y voy a trabajar, ¿no?, sobre un gris medio y voy a ir trabajando más o menos lo que van a ser las variaciones de altura en el terreno. La parte más oscura va a ser baja siempre y la parte más blanca van a ser los puntos más altos. Estoy trabajando con un pincel redondo normal. No le voy a hacer texturas en esta instancia, así que voy cavando una especie de camino, ¿no? La parte de atrás, la parte de atrás va a ser la parte de arriba y donde estarían por ahí más los árboles del fondo. El claro va a ser seguramente una de estos costados del centro, sobre todo ahí que el camino hace una curva como una S. Y los hobbits estarían en la parte de adelante de la imagen, ¿no? O sea, en nuestro mapa DEM estarían abajo, no contra el lateral de abajo. Simplemente voy agregando grises más altos y grises más bajos, más oscuros, dándole variaciones a las elevaciones, ¿no? Esto es como una vista en planta del terreno, nada más que no es una vista bidimensional propiamente dicha, sino que con los valores voy marcando las alturas. Esto después se va a aplicar a la malla del piso y va a haber variaciones en las alturas del terreno que van a hacer que la ilustración sea más interesante, ¿no? Nunca los terrenos son lisos, ni siquiera en las calles, ¿no? Los terrenos urbanos, hasta las veredas y las calles tienen caídas, nunca son chatos totalmente. Así es que con este DEM vamos a hacer un mapa de desplazamiento después para las alturas del terreno y le va a dar un carácter mucho más realista y más interesante. Y la otra cuestión por la cual hago este trabajo es también planificar un poco la escena, ver por dónde van a pasar los personajes. Estamos entendiendo que los hobbits están a un costado del camino, ¿no? Porque estarían justamente en el centro, abajo de esta imagen. Más o menos también nos va a dar las alturas de dónde están los árboles, ¿no? Fíjense que siempre los árboles y sus raíces van a generar alturas en el terreno, ¿no? Porque también las tierras se van a ir desplazando hacia abajo y los lugares de tránsito como los caminos siempre van a estar hundidos en el medio, ¿no? Por el tránsito propiamente dicho y las acumulaciones de aguas que van haciendo que se hunda más en el centro, ¿no? Y naturalmente los bordes que están cubiertos de árboles de los caminos van a generar esa diferencia de altura como las que estoy marcando acá. Bien, este es el final de la primera parte. Va a haber otras partes con el resto de la ilustración y espero que lo disfruten y que puedan practicar algunas de estas técnicas.